Quisiera compartir el día de hoy un tema que, bueno, a mí Dios me resaltó y el día de hoy dije, voy a compartirlo, voy a hablar, porque creo que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Y yo le he titulado a esta enseñanza, llamados a, así le puse, llamados a. Y es que viendo una introducción del libro de Romanos, vamos a Romanos, por favor, Romanos capítulo 1. Viendo la introducción en un simple saludo que hace Pablo, podemos darnos cuenta de ese saludo es muy profundo y nos habla de lo que Dios le llama o le pide hacer a Pablo. Pero creo que nosotros hemos aprendido que la palabra de Dios utiliza personajes para que nosotros podamos identificar lo que Dios nos quiere decir. O sea, alguien pudiera decir, no, Dios, no, hermano, eso Dios lo dio a Pablo y se acabó. No, toda la palabra dice que es útil, es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos y que podamos verlo como un ejemplo a nuestra vida. Y yo quisiera tocar esta primera parte, los primeros versículos de la vida de Pablo, para que veamos a lo que Dios a él lo llamó y que nosotros hoy lo podamos entender. Que a través de la vida de Pablo tú puedas reaccionar. Y creo que esto es importante porque de repente como iglesia llegamos a vivir un cristianismo muy cómodo, un cristianismo donde pensamos que solamente con venir a la iglesia cumplo mi labor. Pero yo creo que es mucho más allá de lo que yo tengo que hacer que solamente venir a la iglesia. Y no lo digo como para decir, entonces no es importante, ya no venimos. No, es importante estar en la iglesia, lo estaba diciendo al principio. Pero el venir a la iglesia no le hacemos un favor a Dios. El venir a la iglesia es algo que yo necesito. Es algo que a mí me hace crecer, es algo que a mí me hace cambiar, aprender, a ser transformado. Pero esto es, yo creo que es el 1%, el 5%, y hay una gran cantidad de más cosas que tenemos que hacer en nuestro caminar diario. Cristo lo ha hecho todo por nosotros, pero creo que a nosotros nos corresponde por responder a lo que Dios nos ha dicho, ¿sí? Vamos a orar. Me gustaría que oráramos en esta hora para leer su palabra y que Dios sea el que hable a tu vida. Dile, Dios, háblame en mi vida a través de estos versículos. Que a través de lo que vayamos a leer, bueno, es más bien, lo leemos y luego oramos y le decimos a Dios que nos hable con lo que vamos a leer. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Los primeros 7 versículos los vamos a leer y después oramos. Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos. Papá, gracias te damos en esta hora por tu amor. Gracias porque podemos estar juntos en esta hora y poder estudiar la palabra, poder aprender lo que nos quieres decir, y que permite que cada palabra, versículo, frase que vayamos a leer pueda producir un efecto en nuestra vida y un cambio. No queremos solamente leer un pasaje porque hoy toca leer, sino porque a través de él tú nos puedes hablar. Hemos venido a escucharte.
escuchar tu voz a nuestra vida. Y queremos salir estando convencidos de lo que tú me estás hablando el día de hoy. Toma el control, Dios. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hoy te doy gracias. Amén y amén. Llamados a. Vamos a ver cuántos de ustedes han aprendido a visualizar al momento de estar leyendo la Biblia. Al momento de leer estos 7 versículos, hay 3 llamados a. ¿Alguien los encontró? ¿Y los puede subrayar ahí en su Biblia? ¿Alguien encontró el primero? ¿Quién me dijo? ¿Quién dice yo? En los primeros 7 versículos, a ver, vayan a su Biblia. Ahí hay 3 llamados a. El primero, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde? En el versículo 1 me dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Bien, el primer llamado a ser apóstol. El segundo, ¿dónde lo encontramos? No. Dice, llamados a. Versículo 6. Llamados a ser de Jesucristo. Segundo, somos llamados a. Y 3, tercero. Exacto, llamados a ser santos. Versículo 7. 3 cosas que vamos a ver el día de hoy. Y que creo que es bien importante para nosotros. Por eso le puse yo a esta porción es llamados a. ¿Sí? Porque a 3 cosas Dios nos ha llamado. Bueno, vamos a ver más. Pero lo principal, los primeros 3 puntos que vamos a ver el día de hoy es llamado a ser apóstol. Segundo, llamados a ser de Jesucristo. Y 3, llamados a ser santos. 3 cosas que subrayamos y que es importante que cuando leamos la Biblia visualicemos lo que Dios nos quiere decir. Vamos a partir del versículo 1, ¿sí? A partir del versículo 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, no vamos a meter a estudiar todo el contexto de este libro, pero me está hablando quién es el autor. Pablo se presenta como el autor del libro y es Pablo el que se presenta también a decir cuál es su condición y quién es él. Y tengo que entender que Pablo es un apóstol, pero creo que es importante, no nos vamos a irnos a estudiar tampoco muy profundo a Pablo, pero yo creo que podamos entender algo. Muchas veces en nuestra vida sabemos que Dios nos ha llamado a un propósito. Sabemos, y si no lo sabes, hoy lo quiero que lo aprendas. Todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Desde el más joven que esté aquí, el más pequeño, el niño que esté aquí, hasta la persona más adulta que esté el día de hoy aquí, Dios tiene un propósito para tu vida. Pero muchas veces nosotros nos sentimos incapaces de hacer el llamado que Dios nos da. Y quiero decirte algo. La primera cualidad para poder servir a Dios es sentirte incapaz. Si tú te sientes capaz de hacer las cosas que Dios te dice, hay un problema. Porque pareciera entonces que tú dices, nah, yo puedo. Incluso, no te preocupes, Dios, yo lo hago. No tienes ni que acercarte conmigo. Pero no, creo que la primera manera de estar es sintiéndome incapaz. Por eso cuando Jesús llamó a sus discípulos, cuando él estaba a punto de ser ascendido, o de ascender al Padre, a la diestra del Padre, Jesús le dice a sus discípulos: yo quiero que se vayan a predicar a todos los lugares, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pero antes de que vayan tienen que ser capacitados. ¿Por qué? Porque lo que nos capacita es Dios mismo en nuestra vida. Pero hay una cuestión. Yo tengo que entender que soy incapaz de hacer la obra de Dios por mis propias fuerzas y necesito a Dios en mi vida para hacer su llamado. ¿Estamos? Ese es un primer punto que la gente dice: yo creo que todavía no estoy listo.
porque no estoy preparado, porque no me siento capaz. Y tienes que cambiar tu chip. Nunca te sentirás capaz de hacer la obra de Dios, porque siempre necesitarás de su mano, de su poder, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Cuando uno se levanta a compartir aquí, lo que lo ha hecho el hermano César, el hermano Arturo o cualquier otra persona que ha predicado aquí, estoy seguro que todos le dijeron: Dios, ayúdame a compartir. Sí, claro. Es más, y cuando te ponen a orar los domingos, que de repente el hermano César, pásale a orar, tú estás así como que: ay, Dios, ayúdame para orar bien. Siempre ocupamos que Dios nos ayude. Eso es importante. Pero hay otra cuestión. De repente yo creo que hay algo que me impide servir a Dios, y es: quizás yo no me siento tan santo, yo no me siento tan limpio, tan puro, y a veces me siento sucio de parte de Dios, o no sucio, más bien que no soy tan bueno para servir a Dios. Y a mí, yo pensaba en esto. ¿Por qué? Porque al estar leyendo este versículo de Pablo, y quién es, y que escribe toda esta carta, yo no puedo olvidarme quién es Pablo. Y nada más lo voy a leer rápido en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, desde el versículo 1, termina el capítulo 7 hablando de que Esteban había sido apedreado, ¿sí? Lo mataron. Y mira lo que dice: y Saulo es Pablo, es la misma persona. Saulo era un fariseo. Saulo era una persona estricta que pertenecía a una secta, y no era cualquier tipo de persona Pablo. Mira lo que decía: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? Pues de Esteban, que les comentaba. Dice: y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hasta aquí el momento está difícil. Hay una persecución, acaban de ir a enterrar a Esteban, pero la iglesia está pasando por un momento muy difícil. Y mira cómo reaccionaba Pablo. Dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No era una linda persona Saulo, Era una persona tremenda, una persona que, por ahí dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? El consentir en su muerte, el llevarlos de todo. Pablo está siendo parte de este tipo de personas, incluso que son asesinos. Pero yo creo que puedas aprender algo. La Biblia me enseña que Dios no escoge a lo mejor para hacer su obra. Esto es importante. La Biblia me dice que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado, a lo que no sirve, a lo peor. Y no quiere decir que, bueno, ¿qué te dijo hoy Dios? Me dijo que yo era lo peor. Bueno, probablemente estábamos muertos. Bueno, probablemente no, estábamos muertos. Pero a lo que estoy queriendo decir es que Dios no está buscando a la mejor persona. Dios quiere usar a aquel que sabe que es incapaz de poder hacer lo que Dios le está pidiendo. Y quiero que lo entiendas. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando a los mejores. Dios está buscando quizás aquel que era lo peor, pero que ahora ha cambiado. Aquel que a Dios no le importa tu pasado, cuando tu presente ha cambiado a vivir para con Él. Y muchas veces ponemos esas excusas. Bueno, yo no le sirvo a Dios porque antes fui muy malo. No es así. Yo tengo que entender que Dios puede usar a cualquiera de nosotros. No hay una excusa para no servirle a Dios. No hay un por qué decirle: no, Dios, yo no puedo, no, a mí no me escojan, no. Entiende algo: Dios a todos nos ha llamado con un propósito, y tú lo tienes que entender. Entonces, hablando de Pablo, regresando a Romanos capítulo 1, Pablo
Quizás era de lo peor y Dios lo escogió. Y mira lo que ha hecho con Pablo. Probablemente lo quiera hacer hoy también contigo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Interesante. Esta palabra no, quizás nosotros no la usamos. A nadie le gusta ser siervo, aunque de repente en las iglesias y en el ministerio a los pastores se le llaman siervos. Siervo, ¿cómo está siervo? Siervo entre los cristianos, siervo, ¿verdad? Pero de repente puede ser un modismo más que una realidad. Perdón, la palabra siervo también puede ser la palabra esclavo. Y aquí esto es importante porque Pablo, sabiendo la condición que tenía antes y quién era, ahora que Dios lo ha llamado con un propósito, Pablo sabe cuál es su condición. Y Pablo sabe que ahora él es un siervo, él es un esclavo. ¿De quién? De Jesucristo. Y que entonces realmente Cristo, el Señor Jesucristo, se convierte en el Señor de su vida. Y te voy a decir algo, nosotros no podemos llegar a servir a Jesús mientras no lo consideremos el dueño y el Señor de mi vida. No podemos. Jesús fue muy claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. El problema de hoy de la iglesia es que como cristianos queremos ser cristianos, pero viviendo nuestra vida. Que nos llamamos cristianos, pero no hemos muerto a nosotros mismos. Decimos que seguimos a Jesús y hacemos nuestra propia voluntad. Y creo que hoy tendremos que meditar en nuestro corazón y decir, ¿qué tanto le he entregado a mi vida a Cristo? Porque así lo hemos dicho. ¿Desde cuándo eres cristiano? Y uno dice, bueno, yo le entregué mi vida a Cristo desde... Y dices cuándo. Pero muchas veces simplemente es una frase de decirle, le entregué mi vida a Cristo porque yo sigo viviendo a mi vida a como yo quiera. Y Pablo es bien claro y dice, yo soy siervo, esclavo de Jesucristo. Es decir, yo ya no hago lo que yo quiera, yo le obedezco 100% a lo que me está pidiendo porque soy esclavo de Jesucristo. Y luego me dice, en el mismo versículo 1, llamado a ser apóstol. ¿Sí? Llamado a ser apóstol. La palabra apóstol es un enviado, un mensajero, un embajador, alguien que fue enviado a. Entonces, Pablo sabe bien claro, él conoce su condición que era antes, su vida que era antes, y ahora lo que él hace dice, número 1, soy esclavo. Número 2, soy un enviado de Dios, ¿sí? Soy un enviado de Jesucristo. El apóstol es eso, es ser enviado, es ser el mensajero. Y sabe, una vez más, Pablo sabe cuál es su llamado. Y este llamado que estamos hablando es un llamado que otra vez todos nosotros lo tenemos. Llamado a ser apóstol. Y aprendo algo. Primero le entrego mi vida a Jesús. Primero lo hago el Señor de mi vida y después recibo un llamado de parte de Él. Yo no puedo servir, yo no puedo hacer un servicio si primero no es el Señor de mi vida. Y vuelvo otra vez. Tiene que ser el dueño de tu vida para que tú le permitas que Él haga contigo lo que tiene que hacer. Y luego me dice 3 cosas aquí. Realmente nos pudiéramos quedar toda la noche hablando solamente del versículo 1. Porque podemos hablar mucho de Pablo, podemos hablar mucho de lo que es un siervo, podemos hablar de lo que es un llamado a ser apóstol. Pero aparte me dice apartado. ¿Para qué? ¿Me ayudan otra vez? ¿Apartado para qué? Para el evangelio de Dios. Quiero que lo entiendas.
quita el nombre de Pablo y pon tu nombre. Y tendría que decir tu nombre y debería decir que eres siervo de Jesucristo. Yo soy esclavo de Él. Número 2, soy llamado, soy enviado. Él me ha llamado para que vaya. Número 3, he sido apartado. Y me dice ahí, ¿para qué? ¿Para qué ha sido apartado? Para el evangelio de Dios. Algo que nos falta mucho como iglesia es entender el mensaje que tenemos que compartir día a día. Y el mensaje es el evangelio. De repente en las iglesias nos hemos acostumbrado a otro tipo de temas, enfocarse incluso en nosotros mismos, cuando la verdad no está enfocándonos en nosotros mismos. La verdad, el mensaje central es el evangelio. A veces queremos tanto, y no está mal el venir a ser parte del grupo alabanza. No, es correcto. Es más, ocupamos gente. Ocupamos también gente que pueda ayudarnos a hacer otro tipo de servicio. Claro que todo eso lo entendemos. Pero cada uno de nosotros tenemos un llamado específico al evangelio de Dios. Y de repente las iglesias quieren que prediquemos de la economía, de las finanzas. Hay gente que tiene, incluso dice, mi llamado es la liberación. Y habla tanto de liberación y de demonios y todo eso, que se olvida el tema principal a la cual Dios nos ha llamado, que es el evangelio de Dios. Si de repente tú no sabes a qué Dios te ha llamado, porque a veces uno nos pregunta, ¿sabes a qué Dios te llamó? Y muchas veces decimos, no sé. Bueno, hoy quiero que lo estés aprendiendo. Has sido llamado y apartado para el evangelio de Dios. De eso tienes que hablar. Eso tienes que comunicar. Has sido llamado, has sido puesto como apóstol, como mensajero, como embajador, para que hables del evangelio de Dios. Versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Algo importante: el evangelio, lo que Pablo hablaba, era un mensaje que Dios ya había prometido desde antes. Y aprendamos algo: no hay nada nuevo, escúchame bien, no hay nada nuevo en el evangelio. Cuando un hermano, cuando un pastor llegue a decir, traigo un mensaje nuevo, fresco de parte de Dios para ti, cuidado, porque en la palabra de Dios no hay nada nuevo. ¿Explico? Puede ser una nueva enseñanza para ti que nunca hayas escuchado, eso es muy diferente. Pero un mensaje nuevo no hay. Una revelación nueva no hay. Lo que Pablo está hablando, lo que está predicando y va a predicar toda su vida, va a ser del evangelio. Tú vas a poder leer la palabra, todo el Nuevo Testamento, y todo tiene que ver con quién, con Dios, con Cristo, con su Hijo, con su salvación, con la redención, con la gracia, con su poder, con su misericordia, con su amor. Todo tiene que ver con Él. La Biblia gira en base de Cristo, no en base a nosotros. Entonces Pablo está diciendo, fui apartado para el evangelio de Dios. Dice, un mensaje que él había prometido desde antes de los profetas en las santas escrituras. O sea, Pablo dice, no hay nada nuevo. Lo que yo estoy compartiendo ya lo había él dicho desde antes. Versículo 3. ¿Cuál es ese mensaje? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí Pablo está hablando simplemente y haciendo énfasis que Jesús era hombre, porque venía del linaje de David, 100% hombre. Dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. También está hablando acerca de su deidad, que Dios lo ha puesto o le puso como Hijo de Dios por el Espíritu de santidad en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo simplemente aquí está hablando el evangelio,
es un mensaje que habla de Cristo y que habla tanto de su humanidad y su deidad. Los dos es Él. Pero mira lo que produce. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Me dice claramente, por quien recibimos. Hay dos cosas que recibimos de parte del Evangelio, que aquí me está diciendo. Número uno, me dice que recibimos la gracia. ¿Saben qué es la gracia? ¿Sí? ¿Saben qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios que no merecemos. Y creo que esto es importante que lo podamos ver. Porque creo que muchas veces como cristianos pensamos que por cuanto somos hijos de Dios tenemos derecho a y merecemos algo, cuando la Biblia me dice que nosotros no teníamos nada y que Dios nos lo ha dado todo por su gracia. Y tengo que entender y saber qué es la gracia de Dios, su favor, ese favor no merecido, esos regalos que Dios me ha dado y que Dios te ha dado a ti. Desde la salvación, que es un regalo de Dios, la justicia, que es un regalo de Dios, la santidad, que es un regalo de Dios. Todo cuanto tenemos, Dios nos lo ha dado y ha sido por gracia. Y creo que muchas veces en las iglesias, o más bien como cristianos, no valoramos el regalo de Dios. O sea, Pablo, otra vez, voy a ir al principio. Pablo sabe quién era. Pablo sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Pablo sabe que a través de Cristo recibimos un favor, un regalo inmerecido. Y es por eso que es la actitud que él ha puesto a Jesús como el Señor de su vida. Cuando tú no entiendes lo que Dios ha hecho por ti, escúchame bien, cuando tú no entiendes lo que Dios ha hecho por ti, cuando no entiendes la gracia que Dios te ha dado, tu vida no ha cambiado. De veras. Cuando no entiendes la gracia, los favores, el regalo de Dios, tu vida no cambiará. Seguirás igual, queriéndote esforzar, dudando de la capacidad, dudando de que Dios te pueda a ti bendecir. ¿Por qué? Porque no entiendes su gracia. Todo cuanto tenemos, sobre todo la salvación, es un regalo de parte de Dios que no merecemos. Y luego de la gracia, dice, porque recibimos la gracia, y luego me dice, y el apostolado. Y otra vez, este es un llamado. Dos cosas ha recibido de parte de Dios, lo que estamos leyendo aquí. Una, su gracia, no merecido. Y número dos, un apostolado que es un llamado que tampoco merecemos. Y yo quiero detenerme tantito a decirte esto. Los que hemos aprendido a servir a Dios saben y entienden que el estar al frente sirviendo a Dios es un privilegio. No lo merecemos. No somos capaces. No somos los mejores. Pero por amor, por su gracia, por su misericordia, Dios nos permite estar hablando, enseñando, compartiendo. Por su misericordia, Dios permite a gente orar por enfermos y ser sanados. Por su misericordia, Dios permite hablarle a una persona y ser transformada. Y yo quiero que puedas entender y valorar que el servir a Dios es un privilegio. Y aunque es un llamado para todos, no todo el mundo tiene ese privilegio. El problema es que muchos de nosotros menospreciamos ese llamado. Y yo no sé por qué. Yo no sé a qué le tienen miedo a servirle a Dios. ¿Dónde está tu temor? Es que a lo mejor no me siento capaz. Bueno, lo acabamos de ver ahorita. Nunca te vas a sentir capaz. Es más, cuando nosotros empezamos hace 8 años
esta obra que de parte de Dios, les puedo asegurar que yo me sentía incapaz, igual como me siento ahorita. Nunca habíamos abierto una obra ni nada, pero lo hicimos en obediencia y se acabó. En el 2000 empecé yo a trabajar, a servir como pastor, después estudié en la escuela bíblica. Y cuando salí de la escuela bíblica me sentía incapaz, como me siento ahorita también. O sea, no crean que, no es que ya tengo 20 años en el ministerio, no, ahorita ya me siento bien capaz. No, siempre hay una cuestión donde uno no se siente capaz. Pero tengo que decirte algo, el servir a Dios es lo máximo. Es un gran, le servimos al mejor patrón que pudiera haber. Servimos a la mejor institución que pueda haber. Servimos a la mejor obra que pueda haber. El servirle a Dios es una gran bendición. Ahora, quiero que me entiendas algo. Porque, y no estoy menospreciando, no quiero que se me malinterprete, pero entendamos algo. No pienses que por venir a la iglesia estás cumpliendo el llamado de Dios. Es más, no crees que porque estás tocando estás cumpliendo el llamado de Dios. No creas que porque recibes a la gente o sirves estás cumpliendo el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que somos apartados para el evangelio de Dios. Llegando al cielo no me va a preguntar Dios, a ver, ¿cuántos cantos cantaste o entonaste? A ver, ¿cuántas predicaciones diste? ¿Cuántas fueron? No fueron muchas, pásale. No. Lo que me va a pedir a mí Dios cuando esté delante de Él van a ser resultados, fruto a través de almas, a través del evangelio, a través de lo que yo comparto, a través de hablarle a la gente de lo que Él me ha mandado a hacer, me ha apartado a hacer. El servir a Dios es una gran bendición. Y te vuelvo a decir algo. Yo no sé por qué le tienes miedo o le tenemos miedo a servirle a Dios. Cuando de repente ahí le decimos a alguien, oye, a lo mejor Dios te está llamando. No, yo no. Ahí nos vemos, se va. ¿Sabes qué? Yo siento como que Dios está llamando al pastorado. No. Casi me dicen, me cubro, lo cancelo y me voy, ¿verdad? Casi. Y tengo que decirte, Dios te está llamando. No le temas. ¿Tú crees que Dios te va a dejar? Cuando yo recibí el llamado de parte de Dios y quería servir, yo me enfrenté a un problema muy fuerte en mi casa. Pocas veces lo comento, lo voy a hacer ahorita. Cuando yo quería irme a la escuela bíblica para servir a Dios tiempo completo, mis papás no querían. Me acuerdo que en aquel tiempo yo estaba estudiando en la facultad de arquitectura. Iba en mi tercer semestre de arquitectura, me estaba preparando, pero yo sentí un llamado de parte de Dios y yo quería servirle a Dios. Y mis papás no me querían dejar ir. Y yo le preguntaba, ¿por qué no? Y mis papás eran cristianos y todo. Y yo preguntaba, ¿por qué no querías? Y ellos me dijeron algo que lo veíamos también. Él me decía, conocíamos a muchos pastores y muchos pastores les iba muy mal económicamente. Y él decía, es que yo no te quiero ver sufrir. Y yo no contestaba nada, pues yo qué puedo decir, estaba en las manos de Dios. Y fue tanta mi insistencia hasta que un día me dijo él, ok, vete, pero ojalá nunca te vea sufrir o entrar por esa puerta pidiendo porque no tienes que comer. Y no era nada fácil tomar una decisión. Y lo entiendo, no estoy poniendo a mi papá como que el malo de la historia, no, yo estoy viendo como un papá que quiere a su hijo y quiere lo mejor y quiere que prospere y que me fuera bien y todo. Pero yo le dije algo a Dios cuando yo le dije, Dios, yo voy a servirte, me voy a meter contigo a servirte y tú te encargas de todo lo demás. Y yo te puedo decir, y puedo decir la palabra Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y yo te voy a decir dónde está la clave.
Porque si yo les contara lo que yo ganaba cuando me iba a casar, ¿sí? Y ustedes fueran los papás de mi novia o la que es mi esposa, a lo mejor ustedes dicen, ni te metas, mija. Porque con lo que ganan no la van a hacer. Y lo que gané, estábamos trabajando en una iglesia y lo que ganaba y todo hasta el día de hoy. Y puedo decirte algo, hasta el día de hoy Dios nunca nos ha dejado y nos ha bendecido más de lo que nosotros pensamos. ¿En dónde está el secreto? Yo creo que en el obedecer al llamado que Dios te hace. Sí, hemos pasado momentos difíciles, pero momentos de mucha bendición. Y lo comento ¿por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti. Ahora, yo no te estoy diciendo deja tu trabajo, deja tu escuela, deja todo y vente a tiempo completo. No te estoy enseñando eso. Te estoy enseñando que un llamado de parte de Dios lo tienes que obedecer y que Dios se va a encargar de las necesidades que hay en tu vida. Cuando entiendes la gracia, el favor de Dios para tu vida y entiendes el apostolado, claro que lo vas a poder hacer. Has sido llamado a servirle a Él, llamado a ser apóstol, llamado a entregar tu vida completamente a Él. Versículo 5, estamos ahí. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y algo importante, aprendamos esto: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Yo aprendo algo aquí. La fe siempre tiene que ir acompañada de obediencia. Siempre. Por eso hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Sí, la Biblia me dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero el que realmente cree y tiene fe en Dios, por consecuencia, ¿qué hace? Le obedece. La fe va ligada a la obediencia. Y creo que eso es importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque si tú has creído a Él, tienes que aprender a obedecerle. Lo primero que obedeces es creer en su Hijo como el Señor y Salvador de tu vida. Crees en Él, entregas tu vida y a partir de ahí empiezas a obedecerle. Lo que Él diga voy a hacer porque Él es el Señor de mi vida. Empieza ahí la obediencia, pero después cuando vas creciendo, espiritualmente hablando, tienes que entender que también Dios te está llamando el día de hoy. Y la pregunta va a ser, ¿vas a obedecerle? Porque a lo mejor te vas a poder ir hoy de aquí del lugar a tu casa y decir, estuvo bueno el mensaje, sí, Dios nos habló, pero creo que todavía no le puedo obedecer. Y es un error, porque yo tengo que aprender a obedecerle ahora que me está hablando. Porque no solamente es para un grupo, aún para un pueblo, porque dice ahí, en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por qué le obedecemos? Por amor a su nombre. Y tengo que decirte, Dios te está llamando a servirle por amor a su nombre. Versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros. O sea, Dios ha llamado a todas las naciones, a todas las personas, entre los cuales también están vosotros, llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. El segundo llamado, Dios te ha llamado a que salgas a predicar el evangelio. Eres enviado a predicar el evangelio, pero también eres llamado a ser de Jesucristo. Tú mismo contéstate, tú mismo examínate. ¿Realmente tu vida es de Cristo? ¿Sí o no? Cuando yo leo esto, a mí me lleva a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice,
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Y lo dice, permaneced en mí. Ese en me habla de morar, estar fijo, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Rápidamente, la vid es una planta de uvas. El pámpano es una ramita de la vid. ¿Sí? Está la vid y es una ramita. Nuestro logo tiene mucho que ver ahí porque es una hoja de vid y es una ramita. Una ramita que está pegada a la vid puede llevar fruto. Pero en el momento en que tú cortas una ramita de la vid, ¿qué va a pasar? No va a dar fruto y va a morir. Lo que Jesucristo está diciendo es, tú necesitas estar en mí y yo en ti para que puedas dar fruto. Porque separado de mí nada puedes hacer. Y es por eso que tengo que decirte, ahora que Dios te ha llamado a ser un apóstol, Dios te llama a permanecer en Él. Si tú quieres hacer un llamado, un ministerio y servir a Dios separado de Dios, no puedes. ¿Cómo separado? Si no lees la Biblia, si no oras, si no tienes una relación con Él y no lo buscas, no esperes que Dios respalde lo que tú estés hablando, lo que tú estés haciendo. Es que lo he intentado y no lo logro. Claro que no. Porque separado de mí, hablando de Jesucristo, nada puedes hacer. Has sido llamado a ser de Jesucristo. Llamado a estar en Él. Si regresamos otra vez allá a Romanos, me dice, llamados a ser de Jesucristo. ¿De quién tienes que ser? ¿Con quién tienes que estar? ¿Con quién debes de morar? Es con Cristo. Y te digo algo, muchas veces somos cristianos y aún no le llegamos a conocer. Y yo sé, me van a decir, pastor, es que a Cristo nunca lo llegaremos a conocer en mi totalidad. Yo lo entiendo, pero de perdido tengo que tener una intimidad diaria con Él para que poco a poco mi relación vaya en aumento. No solamente has sido llamado a predicar el evangelio, sino has sido llamado a ser de Él, a ponerte la camisa de Jesucristo, que la gente conozca que eres cristiano, que la gente pueda ver a Cristo en ti. ¿Saben por qué les empezaron a llamar cristianos a los primeros cristianos, a la iglesia primitiva? No crean que fue como algo muy honroso, era una burla. La gente empezó de la iglesia primitiva a ser esparcida y su comportamiento de ellos era como el de Cristo. Y una manera que los conocían, porque otros decían los del camino y diferentes maneras, una manera que les conocían eran como cristianos y eran como decirles Cristos pequeños. En otras palabras pueden ser imitadores de Cristo. Y eran conocidos así, ¿por qué? Porque su comportamiento y sus palabras eran tan parecidas a Cristo que les decían cristianos. La pregunta de hoy sería para ti y para mí es, ¿qué tanto dejamos reflejar a Cristo en nuestras vidas? ¿Qué tanto te pareces a Cristo? No sé cuánto les ha pasado que de repente te ven y te dicen, tú eres diferente, ¿qué tienes? ¿Tú sí te ha pasado que te han dicho una pregunta, ¿no eres cristiano? Y tú, sí, lo noté. Si alguien te dice eso, palomita, porque te estás pareciendo a Cristo. Pero si cuando tú dices a alguien, es que yo soy cristiano, ¿a poco eres cristiano? Uy, ni sabía. Cuidado, porque no nos estamos pareciendo a Él.
llamados a ser de Cristo. Y termino, el último, versículo 7. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Pablo le dice, es nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de santidad, me habla de ser apartado y vivir solamente para Él. Creo que la mejor manera de entender lo que es la santidad y vivir apartado para Dios, creo que lo vemos en el matrimonio. Creo que cuando tú te casas con alguien, tú le dices a tu novia, ¿te quieres casar conmigo? Lo que tú le estás queriendo decir es, quiero que vivas conmigo, quiero tener un conocimiento, una intimidad contigo, y te quiero solamente para mí y para nadie más. ¿Cierto? Y si tu pareja se va con alguien más ya casado, a ninguno de nosotros nos gustaría. Sería lo peor que nos puede pasar. Porque vas a decir, te quería para mí. Yo te prometí y te hice un contrato, firmamos legalmente, nos casamos, porque yo quería que fuera solamente para mí, no para nadie más. Yo me he guardado para ti nada más. No tenías que haber estado con alguien más porque yo te quería para mí. Eres apartada para mí. Lo mismo Dios hoy nos está diciendo. Una vez que tú le entregas tu vida a Jesús, Él quiere que seas apartado para Él. Y Dios no te quiere compartir con nadie. Y todo Dios falso o todo lo que no es Dios es infidelidad. Tan fácil. Tú tienes a Dios y si tú vas a pedirle a buscar a otro Dios, ya se es infidelidad. Porque estás poniendo tu confianza en Él. Y la mayoría me va a decir, pastor, gracias a Dios, ya Dios me quitó la idolatría. Y yo no tengo más ídolos. Quizás de imagen no. Quizás de barro, de madera o de fierro no. Pero de repente nosotros tenemos otros ídolos. Que puede ser mi trabajo, puede ser mi familia, pueden ser mis planes, pueden ser mis proyectos, mis placeres, mi misma vida, mi familia, que puede estar tomando el lugar que le corresponde a Dios y se llama infidelidad. Cuando tú estás más preocupado por tu familia que por Dios, es pecado. Escúchame bien. Cuando tú estás más preocupado por el bienestar de tu familia que por lo de Dios, es idolatría. Porque Dios me pide que a Él lo tengo que amar sobre todas las cosas. Y si yo amo a mi familia más que a Dios, si amo mi trabajo más que a Dios, si amo mis sueños o yo mismo más que Dios, se llama idolatría. Cuidado, porque podemos ser muy religiosos. No. Yo cuido mucho a mi familia, pero yo sé que en mi corazón, y Dios lo sabe, que yo a Él lo amo más que nada. Ok. Eso dicen tus bocas y tus hechos, ¿qué dicen? Porque la Biblia me dice que por sus frutos los conoceréis. Llamado a ser apóstol, llamado a ser de Jesucristo, llamado a ser apartado para Él. 3 cosas que hoy Dios nos ha dicho y que entiendas que Dios te está llamando. Cuidado, porque Jesús nos dice en su palabra, dicen, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo. Es bien fácil decir Señor Jesús.
Es bien fácil decir, Señor, yo creo en ti. Y Jesús dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, será salvo. Muchos miran aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre servimos, trabajamos, a lo mejor hasta predicamos. Y Jesús dice algo bien claro: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque tus hechos demuestran que no eras real lo que tú decías que creías. Y creo que es una palabra que hoy tenemos que examinar cada uno de nosotros. ¿Realmente Dios es el Señor de mi vida? ¿Realmente soy de Jesucristo? Sí, porque es más fácil que Él sea tuyo, para que Él sea, que tú seas de Él, que Él sea tuyo. ¿No sé si me explico? O sea, es más fácil decir, no, es que el Señor es mío. Sí, no, pues lo mejor que me puede pasar es que Jesús sea mi Señor. Es mío. Pero mi vida no es de Él, es mía. Es más fácil porque me conviene que Él esté conmigo a que yo esté con Él. Y 3, he sido llamado a ser santo. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces se nos olvida que Cristo viene pronto. Y decimos, no, me todavía falta mucho. Primero están mis planes, mis sueños, me caso, mi familia, quiero tener mis nietos, quiero. ¿Y qué si viene hoy?